Hola chicos, bienvenidos otra vez. Esta noche revisaremos algunas historias inquietantes que aparecieron en 4chan. Hay varios relatos que se vuelven cada vez más extraños conforme avanzan. No se vayan porque esto se pone interesante muy rápido. Vamos a empezar. Llegué a la aldea el 3 de marzo de 2018, después de 2 días subiendo por caminos de tierra desde Mount Hagen. La zona no aparece con nombre en los mapas del gobierno, solo con un código de censo. Voy a llamarla Ambun, porque así la nombraban los proveedores que venían una vez al mes con arroz y queroseno. No es su nombre real. Estaba allí por un contrato con un instituto europeo de documentación lingüística. La lengua que iba a registrar tenía, según el último informe, 11 hablantes vivos, 11 personas en el mundo. Cuando llegué, eran 9. 2 habían muerto ese invierno, uno de neumonía y una mujer de algo que el proveedor describió como se durmió y no despertó. Mi trabajo era simple sobre el papel: grabar, transcribir, armar un pequeño corpus antes de que la lengua desapareciera. Los jóvenes ya hablaban Tok-Pisin y algo de inglés. Nadie bajo 50 años usaba la lengua vieja, ni siquiera en casa. El proveedor me consiguió un guía de la aldea vecina que hablaba Tok-Pisin, inglés funcional, y entendía la lengua vieja aunque no la hablara. Se llamaba Petrus. Tenía unos 40 años, camisa blanca siempre limpia a pesar del barro, y una manera de mirarte que hacía que le contestaras 2 veces la misma pregunta sin darte cuenta. Fue él quien organizó las sesiones con los ancianos. Los primeros 2 días trabajé con 3 mujeres. Cantos de trabajo, nombres de plantas, historias cortas sobre un río que ya no existe. Ellas se reían mucho cuando yo repetía las palabras. Corregían mi pronunciación con paciencia, como si le enseñaran a un niño. El tercer día Petrus me llevó a la casa de un hombre al que todos llamaban Tawa. Era el más viejo del grupo, 80 y algo, según el registro parroquial que un misionero australiano había dejado en los años 70. Tenía una pierna mala y no salía de la casa. Vivía solo. Su esposa había muerto hacía mucho. Sus hijos estaban en Port Moresby. Tawa habló despacio desde el primer minuto. Los otros informantes se apuraban, comían palabras, saltaban partes. Él no. Él pronunciaba cada sílaba como si me la estuviera entregando en la mano. Me dejó grabar sin problema. Ni siquiera miró la grabadora. Trabajamos 3 horas esa mañana. Vocabulario básico, partes del cuerpo, verbos de movimiento. Cuando volví a la casa donde me alojaba y empecé a transcribir, noté algo raro. Había 3 o 4 palabras que no encajaban en el sistema fonético de la lengua, sonidos que el resto de los hablantes nunca usaban. Una consonante gutural, cerrada, más cerca de algo del Cáucaso que de una lengua papú. Anoté un signo de interrogación al lado y seguí. Al día siguiente aparecieron otras 2 del mismo tipo. Se las hice repetir. Tawa las pronunció exactamente igual las 2 veces, con la misma entonación. Eso me llamó la atención, porque hasta un hablante nativo varía un poco. Estas palabras salían como si fueran fórmulas fijas. Le pedí a Petrus que le preguntara qué significaban. Tawa lo miró un rato largo antes de responder. Petrus tradujo. Dice que no son palabras de aquí. Le pedí que le preguntara de dónde eran. Hubo otro silencio, más largo. Tawa habló mirando la pared, no a mí. Petrus se rascó la nuca antes de traducir. Le costó. Dice que es la lengua de los que vienen de noche, que hablan con él desde hace 40 años, que él aprendió. Yo asentí como si me hubieran dicho algo normal, porque eso hay que hacer en el campo, no reaccionar, anotar. Le pregunté con qué frecuencia venían. Petrus tradujo. Tawa contestó algo corto. Cuando quieren. Le pregunté cuántos eran. Tawa levantó 2 dedos, después 3, después bajó la mano y siguió mirando la pared. Petrus no quiso traducir el resto de esa sesión. Terminó la hora antes de tiempo. En el camino de vuelta le pregunté qué pensaba él. Se encogió de hombros y dijo que Tawa era un hombre viejo, que a veces los viejos hablaban así. No me miró cuando lo dijo. Esa noche no dormí bien. No por miedo, por curiosidad, que es peor. Pasé las 11 palabras marcadas al ordenador, las agrupé aparte, en un archivo distinto del corpus principal. Puse la grabación en los auriculares y las escuché una y otra vez. Hay algo en cómo Tawa las decía que era distinto del resto de su habla. Más lento, más cuidado.
como quien recita algo que no entiende del todo, pero sabe que no puede equivocarse. Volví al día siguiente, y al siguiente. Trabajamos otras 2 semanas. Nunca le pregunté directamente por el tema otra vez. Él tampoco lo mencionó, pero cada 3 o 4 sesiones, en medio de una frase normal, aparecía una de esas palabras. A veces la usaba como si fuera parte natural de lo que estaba contando. A veces se detenía un segundo antes, casi imperceptible, como si eligiera meterla ahí. Junté 31 en total. Las tenía todas cronometradas, con la palabra anterior y la posterior anotadas, por si el contexto ayudaba. La última tarde antes de irme, Tawa me pidió que apagara la grabadora. Petrus tradujo. Yo lo hice. Me habló durante un par de minutos, mirándome de frente por primera vez. Cuando terminó, esperé. Petrus tardó en traducir. Al final dijo, dice que ellos ya saben tu cara. Le pregunté qué más había dicho. Petrus meneó la cabeza. Eso es lo que hay que decirte. Salí de la aldea al día siguiente. Petrus me acompañó hasta el punto donde subí a la camioneta del proveedor. En el trayecto de bajada no hablamos casi nada. Cuando me estaba yendo, me dijo una sola cosa, en inglés esta vez, como para que no hubiera confusión. No repitas esas palabras en voz alta, ni cuando estés sola. Le dije que era lingüista, que las iba a estudiar. Se rió sin ganas y me tocó el hombro, y eso fue todo. De vuelta en Europa, tardé 2 meses en abrir ese archivo. Cuando por fin volví a las 31 palabras, pedí una reunión con 2 colegas del departamento. Una es tipóloga, se dedica a familias lingüísticas del Pacífico. El otro trabaja en fonología comparada. Les puse la grabadora en la mesa y les mostré la lista. Los 2 coincidieron enseguida en una cosa. Eso no era una lengua papú. Los rasgos fonéticos no encajaban. Tampoco austronesio. Tampoco ninguna lengua aislada conocida de la región. Le mandé los archivos a un compañero en Canberra, especialista en lenguas de Nueva Guinea, y me respondió a los 3 días con una frase corta. No conozco esto. Nadie que yo conozca conoce esto. Ahí lo dejé por un tiempo. En noviembre coincidí en un congreso en Leipzig con una colega mayor que yo, húngara, que había hecho campo en Siberia Oriental en los años 2000. Le mencioné el caso por curiosidad, sin darle mucho peso. Le puse un fragmento de audio en el teléfono. 5 segundos, 6 palabras, se quedó quieta, me pidió que lo pusiera otra vez. Lo hice, la cara se le puso blanca despacio, no de golpe. Como si le costara procesarlo por partes, dejó la taza en la mesa con las 2 manos, muy despacio, y me dijo, algunas de esas palabras las escuché a un informante mío, en Siberia, en 2008. Le pregunté de qué lengua. Me dijo que no sabía, que su informante era un hombre de una aldea evenki, pero que esas palabras concretas no eran evenki, y que él le había dicho que las había aprendido de gente que venía por la noche. Aquellas fueron sus palabras exactas. Las recordaba porque en su momento las había apuntado con incomodidad y las había dejado fuera de la publicación. Estuvimos escribiéndonos casi un mes. Comparamos listas. Coincidían 7 palabras, con la misma forma fonética y el mismo significado aproximado según los 2 informantes. Cosas relacionadas con la noche y con nombres propios que ninguno de los 2 hombres quiso explicar. Después el intercambio se fue apagando. Un día le mandé un correo con una pregunta concreta y no me contestó. Le mandé otro 2 semanas después y me dijo que estaba muy ocupada, que hablábamos pronto. No hablamos. Las grabaciones de Tawa siguen sin publicarse. Las tengo en un disco externo, en un cajón, junto con la libreta de campo. El corpus principal de la lengua sí se publicó y está en el archivo del instituto. De vez en cuando abro el archivo con las 31 palabras y las miro. No las digo en voz alta. Tawa murió en 2020, según supe por el proveedor, de viejo, en su casa. Petrus perdió el contacto conmigo un año antes de eso. Queda una cosa que no supe cómo colocar en ningún informe. La colega húngara, cuando comparamos las 7 palabras coincidentes, me preguntó si mi informante había dicho cuántos eran los que venían. Le dije que Tawa había levantado 2 dedos, después 3.
Ella se quedó callada un rato y después me dijo que su informante, en Siberia, había hecho exactamente el mismo gesto. 2, después 3, y que a ella le había parecido raro entonces, pero no lo había apuntado. Las palabras al menos están grabadas. El gesto no lo escribió nadie. Esto pasó en marzo de 2022. Yo llevaba casi 4 años trabajando en un centro de tratamiento de datos al norte de Houston, un edificio bajo de ladrillo pegado a la Beltway 8, justo saliendo de la 45. La empresa manejaba registros de clientes para varias aseguradoras médicas de Texas, Luisiana y parte de Oklahoma, nada glamuroso. Yo era analista de auditoría interna y mi trabajo consistía, básicamente, en revisar los logs de accesos y consultas a la base y marcar cualquier cosa que oliera raro. La mayoría de las mañanas eran iguales. Entraba a las 7, sacaba un café malísimo de la máquina del segundo piso, saludaba a Marcos en la recepción y me sentaba delante de 3 monitores hasta que se me secaban los ojos. En marzo empezaban a subir las temperaturas afuera, pero adentro siempre hacía frío. El aire acondicionado del edificio estaba pensado para los servidores, no para nosotros. Yo trabajaba con una chaqueta puesta hasta en agosto. El martes 15 me tocaba el reporte semanal de accesos. Era una tarea rutinaria. Corría un script, sacaba una tabla con los usuarios que habían hecho más consultas, cruzaba los datos con la lista de personal activo de recursos humanos y firmaba el reporte. Media hora, 40 minutos como mucho. Ese día la tabla se veía normal, excepto por una fila. Un usuario había ejecutado más de 11,000 consultas entre las 2 y las 3 de la madrugada del domingo. 11,000 en menos de 60 minutos. Al principio pensé que era un error del script, que había duplicado algún registro. Volví a correr la consulta con otros parámetros y salió lo mismo. 11,247 consultas, todas en un intervalo de 48 minutos, todas desde el mismo usuario. Abrí el detalle. Aquí es donde se me empezó a torcer el estómago un poco. No eran 11,000 consultas distintas. Era la misma consulta, repetida una y otra vez, cambiando solo 2 parámetros, un rango de edad y un código de diagnóstico. Buscaba clientes de nuestras bases que cumplieran 3 condiciones: sexo, edad y un diagnóstico específico. El código estaba en la lista CIE10 y no era una gripe ni una fractura. Era algo bastante particular, algo que la gente prefiere que no aparezca en su expediente. Prefiero no decir cuál. Parte de mi trabajo era proteger esa información y no me nace traicionarla ni ahora. Lo raro no era la consulta en sí. A veces las aseguradoras piden reportes agregados por diagnóstico. Es su negocio. Lo raro era la forma. 11,000 variaciones seguidas, iterando sobre cada combinación posible de edad y sexo. Era como si alguien estuviera peinando toda nuestra base para armar una lista. Miré quién había hecho las consultas. El usuario aparecía como J. Hernández 02. Todavía tengo la captura de pantalla guardada en un correo que me envié a mí misma. Me acuerdo perfecto de haber leído ese nombre 3 veces seguidas, porque me sonaba y no me sonaba a la vez. Fui a la lista de personal activo. No estaba. Fui a la lista de personal histórico. Ahí sí, Julián, analista de sistemas. Había trabajado en el centro entre 2015 y 2018. 4 años antes había renunciado, se había mudado, creo que a Denver. Yo lo había visto un par de veces en la cafetería cuando entré, pero nunca hablé con él más de 2 frases. Su cuenta debería estar desactivada. Todas las cuentas de ex empleados se cierran en un plazo máximo de 72 horas después de la salida. Es una política que auditamos cada trimestre. Yo misma había firmado la auditoría de 2021 y sin embargo, esa cuenta estaba activa y había hecho 11,000 consultas el domingo por la madrugada. Traté de encontrar una explicación normal. Pensé que quizá el sistema seguía mostrando el usuario original de un proceso automatizado que se había quedado colgado de esa cuenta, cosa que pasa en empresas con sistemas viejos. Nuestro sistema era viejo. Miré los procesos. No había ningún proceso automatizado corriendo bajo ese usuario. La conexión venía de una IP externa, no de dentro del edificio. Entré a mirar la geolocalización de la IP. Salía en Rumanía, Bucarest. Me quedé un rato ahí sentado
sentada, con las manos en el teclado sin tocar nada. Se oía el zumbido bajo del aire acondicionado y el clic de alguien tecleando 2 cubículos más allá. Me acuerdo de eso porque en ese momento todo lo demás me sonaba muy lejos. Pensé, sin mucho drama, bueno, esto no está bien. Miré la hora, 10:20 de la mañana. Mi supervisor, Andrés, no llegaba hasta las 11 los martes porque tenía terapia física por lo de la rodilla. Podía esperar, debía esperar, en realidad, era el procedimiento. Cualquier anomalía de seguridad se escalaba primero al supervisor directo, no a seguridad informática. Esperé 40 minutos. Me los pasé revisando si esa cuenta había hecho otras cosas en otros meses. Sí, había una consulta suelta en enero, otra en febrero, pequeñas. Como si alguien hubiera estado probando, ver si saltaba alguna alarma, y como nadie estaba mirando esa cuenta, no saltó. Cuando llegó Andrés, le pedí que viniera a mi cubículo, le enseñé la tabla, se puso a leer sin decir nada durante casi un minuto. Después, soltó el aire por la nariz. ¿Estás segura de que no es un fallo del script?, me preguntó. Lo corrí 3 veces, es la misma cuenta, es la misma IP externa. Andrés cogió el teléfono de mi mesa y llamó a seguridad informática. Yo escuché la conversación a medias. 10 minutos después, bajaron 2 personas del piso de arriba, gente que yo veía casi nunca, y se llevaron mi ordenador con todo lo que tenía encima, incluida mi taza de café. Me pusieron en una sala de reuniones pequeña, sin ventanas, con una mesa redonda y una planta de plástico. Me trajeron otro café, me dijeron que no me moviera de ahí y me dejaron sola durante casi 3 horas. Cuando volvieron, uno de ellos, un hombre mayor de camisa gris con las gafas puestas encima de la cabeza, se sentó frente a mí y me dijo, muy tranquilo, que había hecho bien en levantar la bandera. Después me pidió que no comentara nada con nadie del piso hasta nueva orden, ni con Andrés, ni con Marcos de recepción, ni con nadie de mi familia. Y me mandó a casa. Los días siguientes fueron raros. Trabajé desde casa, con un portátil nuevo que me entregaron el miércoles. Me dieron acceso a media base y a nada más. No supe nada oficial hasta la semana siguiente. Lo que reconstruyeron entre los de seguridad interna y una firma que trajeron de fuera fue lo siguiente. La cuenta de Julián no había estado activa desde 2018. Eso era cierto, pero la cuenta tampoco había sido cerrada bien en su momento. Alguien de recursos humanos había puesto la casilla equivocada en el sistema y la cuenta había quedado en un estado intermedio, invisible en la mayoría de los reportes, pero funcional si sabías cómo llamarla. En marzo de 2021, exactamente un año antes, Julián había recibido un correo desde una dirección que imitaba a la del banco donde le pagaban su participación en beneficios. Le pedían actualizar credenciales. Él las actualizó. La contraseña que puso ahí era, casualmente, la misma que había usado en nuestro sistema y nunca cambió, porque nunca volvió a entrar. Alguien se guardó esas credenciales y esperó. Un año exacto. Ese detalle lo recuerdo porque uno de los técnicos lo mencionó y me pareció una cosa muy fría, muy paciente. Un año esperando, probando la puerta de vez en cuando, viendo que nadie miraba, y después, un domingo a las 2 de la mañana, entrar y llevarse una lista. La lista completa nunca la publicaron internamente, pero por lo que pude deducir, la consulta terminó devolviendo unos 14,000 nombres. 14,000 personas del sureste de Estados Unidos, con un diagnóstico específico, cruzados por edad y sexo. Nadie supo para qué. Nadie sabe todavía. Cuando pregunté, el hombre de la camisa gris se encogió de hombros y me dijo, puede ser cualquier cosa, publicidad muy agresiva, extorsión, reventa a un tercero, no lo vamos a saber a menos que aparezca en algún sitio. La empresa notificó a los clientes afectados a finales de abril, porque la ley de Texas obliga a hacerlo dentro de un plazo. Yo vi la carta modelo antes de que saliera. Era muy neutra. Hablaba de un posible acceso no autorizado, mencionaba que no había evidencia de uso indebido de la información, ofrecía un año de monitoreo de crédito gratis, no mencionaba el diagnóstico, no mencionaba Bucarest, no mencionaba a Julián, por supuesto. Yo seguí trabajando ahí 6 meses más, hasta que me cambié a una empresa más pequeña en Austin. No me fui por miedo, la verdad.
Me fui porque después de eso me costaba mirar la pantalla de la misma manera. Cada vez que corría un reporte de rutina me quedaba pensando en qué otra cosa estaría pasando de fondo, en qué cuenta olvidada, en qué IP que nadie miraba. Lo único que a veces me pregunto es qué habrá pasado con esa lista de 14,000 personas. Si alguna vez apareció en algún foro que yo no leo, o si sigue quieta, esperando su momento, como estuvo esperando un año la contraseña de Julián. Llevaba 4 años haciendo mantenimiento de ascensores en un hospital privado en el sur de Kansas City, cerca del cruce de Wornall con la calle 85. 8 ascensores en total, 2 de servicio, 4 para visitantes, 2 exclusivos para quirófano. Trabajo tranquilo, la mayoría de las veces. Grasa, cables, sensores, nada raro. El asunto empezó a finales de agosto de 2022. En la revisión trimestral del ascensor número 3, uno de los de servicio que da al ala vieja del edificio. Miro los registros del sistema, cosa rutinaria, y veo algo que no me cuadra. El ascensor número 3 tiene un patrón nocturno. Sube desde el sótano al tercer piso, se queda parado 11 minutos y baja otra vez al sótano, todas las noches. Entre las 3:15 y las 3:30 de la madrugada, más o menos, lo primero que pienso es que alguien lo está usando. Enfermeros, personal de limpieza, alguien que no quiere pedir el ascensor grande. Pero no, los registros dicen que no hay llamada externa, ni desde los pisos, ni desde el sótano. El ascensor se mueve solo. Bueno, no solo. Las órdenes vienen de la botonera de dentro de la cabina. Alguien está dentro, apretando los botones. Sótano, 3. Espera. 3. Sótano. Todas las noches. Voy al puesto de seguridad y le pido al chico de guardia, un tipo joven llamado Rubén, que me deje ver las grabaciones. Las cámaras de las cabinas están conectadas al sistema central. Hay un archivo de 30 días. Rubén se ríe y me dice que está aburrido, que ponga lo que quiera. Pongo el ascensor 3, la noche anterior 3:18. Se ve la cabina vacía. El indicador del piso cambia de S a 1, 1 a 2, 2 a 3. Las puertas se abren en el tercer piso. No entra nadie, no sale nadie. Se quedan abiertas 40 segundos. Se cierran. La cabina baja. La imagen es de mala calidad, en blanco y negro, con ese temblor que tienen las cámaras baratas, pero se ve bien, no hay nadie. Rubén se queda mirando la pantalla y me dice, sin mucha gracia, esto lleva pasando meses, tío. Nadie te ha dicho nada porque nadie mira estas cámaras. Me quedo con eso. Al día siguiente, reviso la placa de control del ascensor 3, toda la electrónica de la botonera interior. Miro si hay algún fallo de contacto, si algún relé se está disparando por vibración, si hay humedad en la placa. Nada. La placa está impecable. Le cambio el mazo de cables igual, por si acaso. Reajusto los muelles de los botones, todo limpio. Esa noche me quedo hasta tarde en el taller del sótano, terminando papeles. A las 3:15, oigo el motor del 3 arrancar, un zumbido bajo, muy concreto, que después de 4 años reconozco sin mirar. Salgo al pasillo del sótano. La puerta del ascensor 3 está cerrada. El indicador de arriba de la puerta marca 1, 2, 3. Se queda en 3. Me pongo a contar los segundos, 40 segundos. 3, 2, 1, sótano. Las puertas se abren delante de mí. Vacío, olor normal de cabina, ese olor a alfombra vieja y desinfectante barato del hospital. Un poco de humedad, quizá, nada más. Me meto dentro, aprieto los botones para ver si responden. Todo bien. Salgo. Las puertas se cierran solas después de los 8 segundos de siempre. El ascensor se queda quieto. Al día siguiente le comento el tema al jefe de mantenimiento, un señor mayor de Missouri que se llama Doug. Doug me escucha mientras se toma el café de la máquina y al final me dice, reprográmalo. Si te molesta, bloquéalo por las noches. Eso hago. Meto un bloqueo horario en el software de gestión. Entre la 1 y las 5 de la madrugada, el ascensor 3 no acepta comandos internos, solo llamadas externas de emergencia y solo autorizadas por tarjeta. Le hago la prueba desde dentro, aprieto los botones. Nada, perfecto. Esa noche vuelvo a quedarme.
3:15, el motor arranca otra vez. Pego la oreja a la puerta cerrada del ascensor. Se oye el ruido de las poleas, la cabina subiendo. El indicador marca 1, 2, 3. Vuelvo al taller, me siento delante del ordenador y abro los registros en directo. El sistema dice que la botonera interior está bloqueada, que ningún comando ha entrado, y aún así, el ascensor está en el tercero. Según el software, sin motivo. Según los sensores, en movimiento. Lo apunto todo. Hora, códigos, valores de corriente. La corriente del motor es normal, como si llevara peso. Ni más ni menos que en un viaje normal con una persona dentro. Grabé el vídeo de esa noche en un pendrive y lo metí en el cajón del taller, debajo de los manuales viejos. Sigue ahí. Otra cosa que hice y que no le conté a nadie. Una tarde, sobre las 6, subí al tercero por la escalera y me metí en el pasillo del ala vieja. Es un pasillo largo con la mitad de las luces apagadas por ahorro. Al fondo, la puerta del ascensor 3. Apreté el botón de llamada. Se abrió enseguida. Cabina vacía, misma de siempre. Me quedé mirando dentro sin entrar. Los botones brillaban un poco, ese color naranja apagado, nada más. Volví por la escalera. Al día siguiente, hago algo que no había hecho nunca. Voy al cuadro eléctrico del ala vieja y desconecto el disyuntor del ascensor 3. Corto la corriente, le pongo una etiqueta amarilla de fuera de servicio. Aviso a recepción, aviso a mantenimiento general, aviso al jefe. Todo por escrito, todo con hora. Esa noche no me quedo. Me voy a mi casa, en un piso pequeño cerca del río, y duermo mal. A la mañana siguiente vuelvo al hospital y lo primero que hago es bajar al sótano. La etiqueta amarilla sigue puesta. El disyuntor sigue bajado. Reviso el sistema. Ningún movimiento registrado esa noche. Respiro. 2 noches más igual. Nada. Al tercer día me llama Doc al despacho. Está con una mujer de administración. No me acuerdo de cómo se llamaba. Algo con J. Me dicen que hay quejas del personal del turno de noche. Que faltan ascensores. Que los enfermeros del tercero pierden tiempo esperando, que ponga el 3 otra vez en servicio antes de que acabe el día. Yo les explico lo del patrón, les enseño los registros impresos, les enseño la grabación de la cabina vacía subiendo sola. Doc la mira 2 veces, la mujer no la mira ni una, solo dice, eso es un fallo técnico, para eso estás tú. Le digo que no es un fallo técnico, que he cambiado la placa, que he bloqueado la botonera por software y que el ascensor sigue haciendo el mismo viaje. Le digo, palabra por palabra, que hay algo dentro de la cabina que aprieta botones que no están conectados. La mujer se queda callada un rato. Luego me dice, con voz muy tranquila, vamos a hacer una cosa, lo restauras hoy, y si vuelve a pasar, hablamos. Restauré el ascensor 3 esa misma tarde, subí el disyuntor, quité la etiqueta, le puse una marca en el sistema, para poder mirar los registros al día siguiente sin llamar la atención. A las 3:19 de la madrugada, el ascensor 3 subió del sótano al tercero. Se quedó 11 minutos exactos, ni uno más ni uno menos, como si alguien contara. Bajó al sótano, igual que siempre. Ese día, cuando entré a trabajar, me pasé por la sala de enfermeras del tercero. Había una mujer que llevaba allí muchos años. Se llamaba Marta. Le pregunté, sin darle mucha importancia, si por las noches se movía algún ascensor solo. Marta me miró un segundo largo. Después me dijo que en el tercer piso, en el ala vieja, antes había una unidad que ya no existe. La cerraron hace mucho. Que el ascensor 3 iba directo desde el sótano a esa unidad, sin parar en medio, y que a veces, cuando ella acababa el turno tarde, oía la campanita del ascensor abriéndose en el pasillo vacío. Me lo contó como quien te cuenta que el aire acondicionado hace ruido raro. No le pregunté nada más. Ella tampoco añadió nada. Esa misma semana pedí que me pasaran a turno de día. Doc no puso problema. Firmé el cambio. No di explicaciones, y nadie me las pidió. Ahora entro a las 7 de la mañana y salgo a las 3:30 de la tarde. Hago el mantenimiento normal, reviso las poleas, engraso los rieles, cambio bombillas de las cabinas. El ascensor 3 pasa la revisión trimestral como cualquier otro. Los registros están donde tienen que estar. Yo no los abro por la noche, porque por la noche no estoy allí. De vez en cuando salgo un poco más tarde y espero el ascensor de servicio en el sótano,
Oigo el motor del 3 arrancar antes de tiempo, alrededor de las 3:15. Aprieto el botón del mío, el 4, y me subo sin mirar hacia el otro pasillo. En el hospital hay 8 ascensores, no necesito coger justo ese. Gracias por llegar hasta el cierre del video. Déjame en los comentarios cuál fue tu historia favorita y no olvides darte una vuelta por el resto del canal para seguir disfrutando de más historias. Hasta luego.